Hola, soy Fernando Navarro y este es el programa Ciencias Jurídicas. Hoy contamos con la presencia de Amaya Ordorica Imaz del Reverdecer Colectivo. Nos va a platicar ella de la regulación en torno a el uso lúdico y medicinal de la cannabis, que está ahora precisamente en ciernes legislativos, así que un tema de gran coyuntura, de gran trascendencia para el país. Acompáñenos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Ciencias Jurídicas. Hoy estamos aquí con Amaya Ordorica Imaz. Amaya es coordinadora general de incidencia política del colectivo de Reverdecer Colectivo. Amaya, bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Buenos días. Encantado de que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a platicar de un tema de coyuntura en el país, pero que ciertamente se ha discutido desde hace mucho tiempo y por lo tanto de una gran relevancia, ¿no?, para la agenda política y creo para la vida de muchísimas personas en nuestro país, que es la regulación del cannabis, de la marihuana en México. Y para entrar al tema, digamos, iremos, Amaya, si me permites, hablando un poquito de lo general a lo particular en donde estamos en la letra de la regulación. Pero antes de llegar a eso me gustaría preguntarte ¿por qué es relevante la regulación de la marihuana en un país como el nuestro, ¿no? Bueno, si bien la prohibición no solo de la marihuana, sino de diversas plantas y sustancias psicoactivas se ha estado cuestionando a nivel internacional si eso no es la mejor estrategia, México en particular somos uno de los países que ha implementado una de las políticas de más mano dura, más represivas en el marco de la guerra global contra las drogas, ¿no? Y que en el sexenio de Calderón tomó el nombre de Guerra contra el Narcotráfico y que aunque se ha deslavado el nombre, ha continuado esa estrategia en los sexenios siguientes. Y esa estrategia se ha justificado bajo una narrativa en la cual hay ciertas plantas y sustancias que son enemigos públicos nacionales que deben ser erradicados y por ende todas las personas que nos relacionamos con ellas también debemos ser o erradicadas o detenidas, ¿no? Y esto ha generado un clima de una crisis de violaciones a derechos humanos en México, de impunidad casi absoluta, sobre todo en delitos violentos y en violaciones graves a derechos humanos, una enorme desconfianza en las autoridades mexicanas, un ciclo de impunidad y corrupción que se retroalimenta a sí mismo y que la única manera de darle la vuelta a la página en la que estamos hoy es decidir cambiar de estrategia, ¿no? Ir por otro camino. Claro. Es decir, que por prohibir, por seguir esta tendencia prohibicionista y tratar de proteger a los ciudadanos, no estoy seguro de que el daño fue mayor, ¿no? Es un poco la conclusión a la que se ha llegado. Y por cierto, no solo en México, ¿no? Parece que el eliminar la prohibición, particularmente de la marihuana, pues ya es una tendencia mundial, ¿no? Así es, ¿no? Vimos en las elecciones más recientes de Estados Unidos, donde ya casi todo el país tiene alguna forma de regulación de marihuana, lo cual es importante si consideramos que históricamente fue Estados Unidos quien obligó a México a sostener la prohibición de la marihuana en 1940, cuando México aprobó un reglamento para regular ciertas sustancias bajo una lógica de monopolio de Estado y de protección a la salud, y Estados Unidos puso un embargo a México de medicamentos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que México no pudo sostener y tuvo que echar para atrás este reglamento, y ahora tenemos Estados Unidos abriendo este mercado a nivel nacional y nosotros todavía sostenemos su política prohibicionista, ¿no? Sí, o sea, qué paradoja, ¿no? Así es. Y ellos beneficiándose de la parte, digamos, comercial y fiscal que todo esto trae consigo, ¿no? Exacto. Y dime una cosa, en este momento histórico, digamos, en el tema de la regulación, ¿qué es lo que ha pasado en México, ¿no? O sea, ¿cuáles son los episodios? Porque además me entiendo que, y bien importante, que no es solamente de lo que estamos hablando del tema de regulación lúdica, del uso lúdico de la marihuana, sino también medicinal, ¿no? Sí, bueno, ha sido una última década muy movida para el tema de la marihuana, ¿no?
2015 se aprueba el primer amparo por la Suprema Corte a favor de este grupo de SMART, permitiendo el autoconsumo, que es el término que ellos usaron, para englobar todas las actividades en torno al consumo, ¿no? Y recalcando esta contradicción que tenemos en la ley hoy, donde el consumo no es un delito, pero cualquier cosa que hagas para consumir, incluyendo poseer la planta, es un delito. Entonces, de facto, el consumo se vuelve un delito, ¿no? Y reconociendo además que consumir cannabis forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Luego, en 2017, tenemos esta iniciativa presentada por el Ejecutivo en ese entonces de la administración de Peña Nieto, en el cual se abre la puerta... ¿En qué año esto, perdón? 2017. Bueno, aprobada 2017, presentada 2016. Abre la puerta a cannabis medicinal. Y en esa iniciativa originalmente ya se aumentaba a 28 gramos la posesión personal permitida. Ahorita es hasta 5 gramos. Y fue el mismo PRI el cual le echó para atrás en el Congreso y nada más se aprobó lo medicinal, pero una versión de lo medicinal donde está básicamente pensado el modelo en la importación de productos farmacéuticos, más que la producción nacional de medicamentos, tanto farmacéuticos como medicamentos y remedios herbolarios, que México tiene una larga tradición también, ¿no? Entonces, bueno, tiene esas limitantes y además desde entonces tendría que haberse publicado el reglamento secundario de esta reforma, cosa que no ha hecho la Secretaría de Salud, lo cual hace inoperante la reforma, porque muchos de los aspectos para realmente saber como paciente cómo puedes acceder a cannabis medicinal o como médico cómo lo puedes prescribir, dependerán de ese reglamento que hoy no existe. En 2018 se alcanza la jurisprudencia con los 5 amparos en la Suprema Corte para uso lúdico. Iniciado por SMART. Y unos días después, la ahora Secretaria de Gobernación presentó su iniciativa de regulación de cannabis, en ese momento era senadora, y detona nuevamente un proceso en el Senado, que este proceso ha llegado lo más lejos que ha llegado ninguna iniciativa de cannabis en el Senado, y el pasado 19 de noviembre ya fue aprobado en el Senado, en lo particular y en lo general, un proyecto de reforma de la cannabis que ya llegó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, esto es el avance más grande que hemos tenido en cannabis porque hemos contabilizado más de 60 iniciativas en ambas cámaras, pero ninguna ha llegado a este nivel, ¿no? Me va a interesar muchísimo que nos cuentes de qué sigue, Amaya, así que muchísimas gracias por eso, por hasta ahora estoy interesadísimo. Y regresando del corte seguiremos hablando con Amaya Ordorica sobre la regulación de cannabis en México. Regresamos al programa Ciencias Jurídicas. Hoy estamos platicando de la regulación de cannabis en México con Amaya Ordorica. Amaya, nos platicabas muy interesante del contexto, digamos, en los últimos años y meses que nos tiene hoy a las puertas de una regulación. Tú decías el máximo avance que se ha logrado en la regulación de cannabis lo tenemos hoy, en donde el Senado acaba de aprobar un dictamen, entonces está en diputados. Me gustaría que nos platicaras un poquito de en qué consiste esta regulación y a qué aspiramos, ¿no? Un poquito, digamos, en términos generales, a qué aspiramos, pero sobre todo, qué trae, ¿no? La letra de la
Bueno, el dictamen establece 3 vías de acceso a la cannabis, que es importantísimo. Establece el autocultivo, las asociaciones canábicas y el mercado regulado. Esto quiere Ok. decir que vamos a poder cultivar en nuestras casas un máximo de 6 plantas por persona, pero si más de una persona adulta, por persona adulta siempre, ¿no? Vive. Si más de una persona adulta vive en una casa y quiere cultivar, hay un máximo de 8 plantas por vivienda, Ok. ¿no? Las asociaciones canábicas... Y eso es fácil eso es fácil de determinar qué es ¿Cuántas una planta, plantas? sí. Sí, bueno, Es una maceta. es una maceta, una Ok. planta, ¿no? En sí misma, Ok. ¿no? ¿Cómo va a ser la supervisión? Yo creo que va a ser un tema delicado y es un tema que está a discusión todavía. Claro. Pero la ventaja es que vamos a poder cultivar sin tener que tramitar un permiso. Ok. Y esto es importantísimo porque al no tener que tramitar un permiso, el día después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, todas y todos tenemos una vía de acceso legal a la cannabis, Claro. sin tener que esperar a que se monte el instituto regulatorio y se monte todo el mercado regulado. Y eso, digamos, a lo que aspiraría, me parece una gran noticia, es que reduce muchísimo el mercado, digamos, ilegal de la marihuana para el consumo de... Y siempre tenemos que tener presente eso. No estamos regulando una planta que no esté ya un mercado conformado en torno a ella. Estamos intentando jalar y atraer a la legalidad a la mayor parte de ese mercado para que podamos regularlo y que pase por controles estatales, Claro. ¿no? Entre ellos, que dentro del mercado regulado no puedan comprar menores de edad. Hoy cualquier persona puede comprar marihuana. A No ver, hay pero Amaya, requisitos. entonces esta primera de las 3, digamos, fases de la regulación o 3 vertientes, una es el autoconsumo. El autocultivo. El autocultivo. Para consumo, obviamente. Para ¿no? Eso consumo no lo puedes personal, vender. sin fines de lucro. No lo puedes ni sacar de tu casa, ok. de acuerdo con el dictamen actual. Ok, buenísimo. Luego el siguiente es... Las asociaciones canábicas, Ok. que es, nos juntamos para cultivar de manera colectiva, ¿no? Y conformamos una asociación civil, pero tiene algunas cosas contradictorias. Por ejemplo, las asociaciones canábicas tienen un tope de 4 plantas al año por socio. Ok, pero eso quiere decir que una asociación tiene un predio en donde siembra... Sí, un predio que tiene que estar al menos a 500 metros de cualquier espacio 100% libre de humo, de tabaco o de cualquier vivienda. Entonces eso también va a poner un reto para las asociaciones que ya tienen, o sea, tienen un tope máximo de 20 miembros, entre los cuales van a tener que pagar el registro ante notario de su acta constitutiva y todo el trámite y todo. Y tiene que estar registrada la asociación. Exacto. Van a tener que entre esos 20 procurar un terreno, cuidarlo, solamente para poder cultivar 4 plantas al año. Entonces, esta regulación hace un poco inoperante. 4 plantas al año no por es menos... socio. Ah, por socio. Es menos que el autocultivo. Sí, menos que el autocultivo. Entonces, ¿por qué vas a invertir en esta noción de cultivo colectivo cuando no te da beneficios significativos y te impone trámites bastante más fuertes, ¿no? Sí, y sí, una chamba. Exacto, es una chamba. Y una lana y todo, sí, ¿no? Claro. Y esto, bueno, pues nosotros lo hemos resultado del lobby de las industrias grandes que están bastante preocupadas de que el autocultivo y las asociaciones puedan ser alternativas reales al mercado. Nosotros creemos que, pues así como yo puedo cultivar mis jitomates y tú también, la mayoría de las y los mexicanos no cultivamos nuestros propios jitomates, accedemos al mercado y compramos. Pero tenemos derecho a hacerlo y tenemos derecho a organizarnos para hacerlo también si así lo queremos, ¿no? Entonces, no debiera de existir esta contradicción. Esta resistencia del mercado. Y entonces la tercera vertiente es el mercado. ¿Y eso cómo está más o menos? El mercado tiene 5 licencias que lo conforman, las va a emitir el Instituto de Regulación de la Cannabis, que son cultivo, transformación, comercialización, exportación e importación e investigación. La primera licencia de cultivo tiene algunas protecciones especiales. Para empezar, sugiere que a cielo abierto no se siembre más de 1 hectárea y en espacios cerrados no se siembre más de 1000 metros cuadrados, que no se otorgue más de 3 licencias de cultivo o permisos para cultivar en más de 3 puntos. Perdón, 1 hectárea por licenciatario. Por licenciatario, exacto.
Ok. Y la cantidad de licencias que se otorgan por licenciatario lo va a definir el instituto, pero el instituto tiene la obligación de proteger a las poblaciones identificadas como vulnerables en la ley, que incluyen a campesinos, comunidades indígenas, ejidatarios, mujeres y comunidades afectadas por el prohibicionismo, ¿no? Entonces, Claro. tiene que priorizar otorgarle el 40% de estas licencias durante los primeros 5 años, las licencias de cultivo, a estos grupos. Y además, pues puede decidir que solo a estos grupos les da licencias para expandir más allá de una Esos hectárea del límites. terreno, Ok. ¿no? Pareciera poco de pronto pensando en las extensiones que hay en los lugares donde se siembra o se presume que se siembra. Parece temeroso, ¿no? Ajá. Por suerte, la ley no acaba de cerrar la posibilidad de que se pueda otorgar más de una licencia. Ok. Hay temor también de la expansión de cultivos de cannabis sobre áreas protegidas y eso, Ya. pero eso sucede más en la prohibición y sucede porque los campesinos siembran la planta, el Clandestinamente. ejército llega a erradicarla y ellos se dan cuenta que tienen que subir más en el Sí. monte y esconderse más. Ya. Y eso implica tala de árboles, ¿no? O sea, implica efectos en términos sustentables también bastante graves. Qué Pero interesante. no es resultado de la planta, es resultado de nuestras políticas con Claro. relación a la planta. Y esperamos que eso, cambiando estas políticas, podamos poner fin a estas prácticas también. Después tenemos la de transformación, en la cual nosotros creemos que debe centrarse las estrategias de trazabilidad y análisis de los productos, porque aquí es donde hay una transformación de la materia prima. Y la comercialización. Y las de comercialización se van a otorgar para máximo 3 puntos de venta. Ok. Por licenciatario. Por licenciatario. Se puede todavía definir Licencias. cuántas licencias puede tener, pero sí máximo 3 puntos de venta, ¿no? Ok. Y estos puntos de venta tienen varios requisitos, entre ellos no pueden entrar menores de edad, máximo se puede vender 28 gramos de la planta por persona al día, ¿no? Que es un montón, ¿no? Es una buena cantidad, bueno, no se puede vender a menores de edad, pero ni siquiera pueden entrar y además el establecimiento tiene que decir que no pueden entrar, tiene que además tener leyendas aprobadas por el instituto de los efectos y riesgos de consumir cannabis, y son establecimientos donde solamente se puede vender cannabis, no se va a poder vender en un Oxxo. Ok. Y no puedes vender productos mezclados con alcohol, tabaco u otras sustancias psicoactivas Ok. que potencien los efectos de la cannabis, ¿no? Entonces, Buenísimo. tiene muchos candados de protección a la salud. Que de pronto, es decir, la virtud de esto es que lejos de acercarle la droga a los menores de edad, al contrario, se las está alejando, ¿no? Un poco. Si quieres, seguimos platicando de estos, de los diferentes tipos de licencia y un poco hacia dónde vamos en el siguiente bloque, Amaya. Y volvemos después de un corte. Estimada abogacía de la Barra Mexicana, señoras y señores, tengo el gusto de compartir con ustedes el lanzamiento del primer canal de televisión por internet de un colegio de abogados a nivel mundial, el canal de televisión de la Barra Mexicana. Conéctate. Bienvenidas, bienvenidos de regreso al programa Ciencias Jurídicas. Hoy estamos platicando con Amaya Ordorica del Reverdecer Colectivo sobre la regulación de cannabis en México, un tema de muchísima trascendencia, sobre todo el día, digamos, en el presente. Y nos hablabas, Amaya, antes del corte, de las diferentes licencias. En concreto estábamos platicando de la licencia de comercialización, que me parece tal vez la que puede ser más visible, ¿no? De pronto decir, el ejercicio que puede ser más visible en la regulación está de la comercialización. Y no sé si quieras agregar algo al respecto de lo que platicabas. Sí, un tema que no había mencionado y es que está prohibida la publicidad y eso va a ser un factor muy importante, y el empaquetado de los productos tiene que ser aprobado por el instituto.
Entonces, no sé si han llegado a ver, hay fotos en internet del empaquetado, por ejemplo, de los productos en Uruguay, que no permiten que sean empaquetados sumamente atractivos o que incluso el empaquetado mismo sirva de publicidad, sino que son empaquetados muy sobrios, que mantienen y tienen que cumplir con la regulación, tener la información de efectos y riesgos de consumo, ¿no? Y además del contenido de la planta, lo cual va a ser una enorme ventaja porque ahora pues tú compras una planta y te pueden decir lo que sea, pero no tienes certeza de qué estás fumando, ¿no? Entonces ahora que sí venga toda la información en el empaque, ¿no? Y todo eso va a ser muy importante. Además de que posiblemente se considere que sean empaques a prueba de niñas y niños, ¿no? Entonces que sean difícil de abrir. ¿Y los productos, está limitado el tipo de producto, digamos, la presentación Estuvo limitado hasta el día antes de que o más bien en la mañana que se aprobó, que se eliminó la prohibición de venta de comestibles y bebibles, ¿no? Eliminó la prohibición. Se eliminó, ahora sí se van a poder vender comestibles y bebibles. Okay. Oye, y mencionaste el tema de Uruguay, que creo que es una experiencia a la que podemos voltear como una buena referencia, al menos de la experiencia que han tenido, y sobre todo atendiendo una preocupación común en un sector importante de la población en México, que es esta comercialización legal de la marihuana no va a hacer que la consuma más gente, o digamos, sobre todo más jóvenes o más adolescentes, qué sé yo. ¿Qué es lo que las experiencias en los países nos han dicho, no? Ese es el temor, ¿no? Sí. Y en realidad tenemos tanto el ejemplo de Uruguay como el de nuestros vecinos del norte, donde ha habido, tanto en Canadá como en Estados Unidos, esta creciente apertura, y en ninguno de estos países hemos visto la horda de zombies marihuanos persiguiendo niñas y niños, ¿no? Entonces, es importante que no tengamos miedo, es importante que nos sintamos tranquilas. Hay evidencia científica que respalda que los efectos del consumo de cannabis no están vinculados al ejercicio de violencia y que además poniendo ciertos acuerdos y reglas podemos respetarnos, ¿no? Podemos cuidar la salud e incluso 4 secretarios de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, junto con otros expertos en el tema en Uruguay, sacaron un pronunciamiento sobre la regulación de cannabis en México diciéndonos, van muy bien, felicidades, pero falta descriminalizar efectivamente el consumo, ¿no? Y no hemos tocado ese tema, pero hay un pendiente muy grande de este modelo. Y es que todavía sostiene este modelo de sanción administrativa y penal basado en la tenencia de la planta. Ahora tú puedes poseer al día de hoy hasta menos de 5 gramos. De todas maneras te detienen, te presentan ante el Ministerio Público y lo que hace es que no se ejerce la acción penal, ¿no? Si tú portas más de 5 gramos con intención de venta es narcomenudeo con intención de venta, y si posees más de 5 gramos pero sin intención de venta es narcomenudeo en modalidad de posesión simple. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora vamos a tener, si se aprueba de esta manera en la Cámara de Diputados, tú vas a poder poseer hasta 28 gramos de cannabis. Después de los 28, de 28 a 200 gramos hay sanción administrativa y de 200 gramos en adelante hay sanción penal. Parece que estamos hablando de mucha planta, ¿no? O sea, ¿por qué esto es problemático? Bueno, pues porque de todas maneras te detiene la policía. Y eso es donde hay un problema. Yo puedo ir a una tienda y comprar la cantidad de mezcal que yo quiera y ningún policía me va a detener. ¿Por qué alguien por poseer la planta de marihuana, por poseer más de cierta cantidad, la policía sí los puede detener? Y no solo detiene, sino que sabemos historias de extorsión, de hostigamiento, de sembrado de mayor cantidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de poner en riesgo. Y además estamos hablando de un modelo discriminatorio que tiene una sobreinjerencia en la vida privada de las personas. Bueno, y entonces, ¿qué sigue en la regulación? ¿Esto se puede enmendar todavía? Y aprovecho para preguntarte qué es lo que va a pasar, ¿no? En los siguientes días, semanas, meses. Bueno, la Corte puso un plazo, ya otorgó 2 prórrogas, pero la última prórroga se termina el 15 de diciembre. Entonces, ambas cámaras tienen que aprobar antes del 15 de diciembre. Hacemos un llamado a las y los diputados a que se pongan las pilas, aunque les llegue un poco tarde este proyecto, para que sí cumplamos con esta fecha. En ese sentido, ahora lo recibe la Cámara de Diputados, se va a comisiones. En las comisiones
pueden decidir abrirlo a modificaciones o no. Si se aprueba con modificaciones en la Cámara de Diputados, tiene que regresar al Senado para ser aprobado. Si no se aprueba con modificaciones, pasa ya a ratificación por el Ejecutivo y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Okay. Son pasos que parecen muy pequeños, es decisión de las y los diputados realmente qué tanto le van a entrar a modificar ciertos aspectos pendientes de la ley o si van a dar trámite rápido para aprobar este proyecto que si se aprueba así como está, sí nos va a obligar a regresar a reformar esta ley más adelante, ¿no? Y además hay legislación secundaria, ¿no? Supongo que vendrá. Bueno, falta toda la creación del Instituto de Regulación de la Cannabis, la legislación secundaria, el diseño de las licencias, la emisión de las licencias, para que ya veamos una tienda, ¿no?, que venda cannabis. Podemos calcular que nos faltan un par de años todavía, ¿no? Ok. Pues bien importante también, Amaya, este programa es de la Barra Mexicana de Abogados y mucha de la audiencia somos abogadas y abogados, y bien importante para el sector jurídico también, porque viene muchísimo trabajo y muchísimo que habrá que ponerle atención al tema de la regulación, desde el punto de vista, digamos, de regulatorio en sí mismo, pero también el punto de vista de asesoramiento a usuarios, desde luego a comerciantes y a distribuidores y a productores de cannabis que pasarán, creo que para nuestra, digamos, buena fortuna del país, pasarán a la legalidad, ¿no? Eso me parece que solo puede ser una buena noticia. Y en la parte de fiscalización también una buena noticia para México, ¿no? Así que muchísimo que vendrá, Amaya, en el tema en los siguientes meses, y te agradeceré, estemos en contacto, porque me dará mucho gusto volverte a ver, a invitar y que nos platiques en unos meses cómo va la evolución del tema y qué podemos esperar. Gracias. Yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Encantados. Pues muchas gracias por su presencia en este programa y los vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Soy Fernando Navarro. Este es su programa Ciencias Jurídicas. Hasta luego.